Bienvenidos a este espacio, un podcast para todos, donde tocaremos temas de la vida diaria, cómo vivirla cada día con amor, alegría, paz y esperanza en Dios. Ven, aprendamos juntos. Hola y bienvenidos nuevamente a este espacio, un podcast para todos. Espero que les haya gustado mucho la introducción. De verdad que así como dije en la introducción, es un podcast que está diseñado para hablar temas muy importantes de nuestro diario vivir. Hemos comenzado un nuevo año y estoy a la expectativa de lo hermoso y maravilloso que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida. Así que eso es muy importante, hablar estos temas de nuestro diario vivir para fortalecer nuestra fe, para crecer cada día en el propósito que Dios tiene diseñado para nosotros. Así que espero que este podcast de verdad pueda bendecir tu vida. Ahí donde estés, escúchalo, busca tu bebida favorita, ya sea orange juice, jugo de china, café, chocolate, no sé qué es lo más que te guste. El propósito de este podcast es que lo puedas escuchar si estás haciendo comida o lavando la ropa, guardando ropa, no sé, sea lo que sea que estés haciendo, que puedas divertirte y sacar un momento para escuchar lo que Dios tiene para hablarte en este día. Hoy les quiero hablar de un tema muy importante y es un tema que definitivamente todos lo necesitamos escuchar, y es la capacidad que todos tenemos de parte de Dios. Todos tenemos una capacidad. ¿Cuál es esa capacidad que tenemos? Tiene que ver con talentos y dones, pero este en específico todos, o diría que la gran mayoría lo tenemos, y es la capacidad de hacer neuroplasticidad. La tenemos desde que estamos pequeños. Es algo que surge naturalmente en nosotros y no nos damos cuenta. Dentro de mi libro hablo mucho al principio, en la introducción, hablo sobre la neuroplasticidad, y de hecho quiero tocar algunos temas de mi libro a lo largo que vaya hablando en los podcasts más adelante, porque hablo muchos temas muy interesantes. Una de las cosas que yo digo es que la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de insertar nueva información a lo largo de la vida. Básicamente la neuroplasticidad es esos caminos que nosotros vamos creando a medida que vamos recopilando información. Dios nos ha diseñado con esa capacidad de insertar nueva información, de desaprender para aprender. Si lo pudiéramos definir de una manera, yo lo definiría de esa manera. La capacidad que Dios nos ha dado de desaprender para aprender algo nuevo. Sabemos que cuando éramos pequeños nos enseñaron muchas cosas de una manera. Y cuando vamos creciendo nos damos cuenta que puede haber otras maneras de hacerlo. Y no estuvo mal la manera en que nos enseñaron, solo que nos vamos evolucionando en nuestra manera de pensar. Y precisamente eso es lo que Dios nos dice, ¿verdad? En la palabra, que nuestros pensamientos tienen que ser renovados. Sabemos que hemos comenzado un nuevo año, 2026, y los años que vendrán serán mucho más maravillosos. Lo que ocasiona algo diferente en nosotros no es un año nuevo, sino una mente renovada. Por eso Dios nos lo dice en su palabra, que nuestros pensamientos tienen que ser renovados. En Efesios 4:23 nos dice, renovados en el espíritu de nuestra mente. Algo que he aprendido es que el nuevo año es nuevo, pero nosotros seguimos siendo nosotros. Lo que cambia la perspectiva de un nuevo año no es lo nuevo del año, sino qué tanto yo voy mejorando en mi manera de pensar. Dios quiere que tú y yo vayamos renovándonos y vayamos insertando información nueva a nuestra mente, y eso lo hacemos constantemente de manera supernatural. Todo el tiempo estamos insertando información en nuestra mente sin darnos cuenta. ¿Qué es esa información? Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que apercibimos de alguien, lo que vemos de un amigo o una amiga. Eso está entrando a nuestros ojos, y por eso dice la palabra de Dios que nuestros ojos son como una puerta. O sea, nosotros le estamos dando entrada a todo lo que escucha a nuestros oídos, le estamos dando entrada a aquí adentro, a nuestra mente. Es maravilloso cómo Dios nos creó, ¿verdad? De una manera tan maravillosa para nosotros poder ir recopilando información a lo largo que vamos creciendo y vamos madurando.
yo les digo la verdad, yo no pienso de la misma manera que yo pensaba hace 20, 15 años atrás. Yo a mis 15, yo no podría decirte lo que te estoy diciendo ahora porque yo no tenía el conocimiento que Dios me ha permitido adquirir al día de hoy, pero eso me ha tomado años de experiencia, eso me ha tomado tiempo de estudiar la palabra, de leer, de escuchar, de analizar otras personas, de escuchar podcasts, predicadores, versículos de la Biblia. Me ha tomado tiempo para yo ir recopilando información y eso se vaya grabando en mi mente y eso vaya creando nuevos caminos en mi vida, en mi mente, para yo pensar de una manera positiva. Porque aquí el punto es que tú y yo eliminemos lo malo e insertemos lo bueno. Primera Tesalonicenses 5:21 dice, examínalo todo y retén lo bueno. Es una realidad. Vivimos en un mundo que no todo el mundo piensa como nosotros, que siempre nos vamos a chocar vamos a tener fricción con otras personas porque piensan distinto a nosotros, porque no tienen ese mismo fundamento de la Biblia, quizás no tienen ese mismo aprendizaje que nosotros tuvimos o viceversa. Y por eso es que nosotros podemos conocer a una persona hoy y quizás dentro de 10 años no piense de la misma manera que pensaba hace 10 años atrás, porque el ser humano se va renovando, va evolucionando mentalmente. Esto es algo psicológico, pero también la Biblia nos lo dice. O sea, la Biblia nos está diciendo que nuestro espíritu, el espíritu de nuestra mente tiene que ir renovándose. El dominio propio es algo que se va ejerciendo y tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros de poder renovar nuestros pensamientos. Tiene que ver con el tema de hoy. El dominio propio va muy de la mano con el tema de hoy, porque el dominio propio es un músculo que tenemos que ir ejercitando diariamente. Y la manera mejor para poder ejercitar ese músculo es constantemente encontrándonos con momentos incómodos. Yo me he dado cuenta que cada vez que yo me encuentro con un momento incómodo con mis hijos que hacen algo, ahí es cuando la palabra de Dios más debe de retumbar en mi mente y en tu mente, si es que tomamos el tiempo para memorizarla. Por eso el primer punto clave que yo tengo aquí está en el Salmo 119:11. Memoriza la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Constantemente tenemos esa oportunidad de fallar a alguien o de ofender a alguien con lo que decimos, como con nuestro body language, porque a veces no decimos nada, pero nuestra cara lo dice todo, con la manera en que reaccionamos o que quizás hablamos mal de esa persona a otro. Quizás no le decimos nada a esa persona, pero se lo decimos a otro. Y yo digo, ahí es cuando realmente se refleja que nuestros pensamientos están siendo renovados o no, en la manera en que reaccionamos. Ahí nos damos cuenta si realmente estamos stuck, estamos estancados. Dios quiere una renovación y esa renovación debe comenzar en nuestra forma de pensar. Si antes yo veía que llovía y me molestaba, pues ahora yo voy a cambiar ese pensamiento. Ahora yo voy a comenzar a ver la lluvia como algo bueno, como algo maravilloso, como que Él está dando agua a las plantas, me ayuda a poder bañarme, me ayuda a me ayuda a mi cuerpo, lo necesito para bañarme, las plantas lo necesitan para dar frutos. Es sumamente importante. Entonces, ver las cosas que antes veía malas como buenas. Y esto yo lo había mencionado una vez y me encanta decirlo, y es que tú y yo podemos adquirir la capacidad, si es que no la hemos logrado desarrollar, de poder ser positivos. Tú y yo podemos lograr ser positivos porque es un músculo que se va trabajando constantemente. No nacemos siendo positivos, es algo que se trabaja diariamente. Les digo la verdad, esto es algo que yo sigo trabajando, yo no lo digo desde el punto de perfección jamás y nunca. Esto es algo que me está ministrando a mí primero y siempre me ministrará. Porque ser positivos dentro de un entorno negativo siempre va a ser un reto, pero no imposible si tenemos al Dios
que es el mejor persona más positiva del mundo. O sea, yo no he visto un Dios que sea más positivo como nuestro creador. O sea, no he visto persona, no he visto nadie que sea más positivo que Dios. ¿Cómo lo sé? Pues cuando leemos la palabra. Cuando leemos la palabra vemos que la palabra de Dios está llena de promesas. Está llena, o sea, desde que empieza hasta que termina, yo me doy cuenta de que Dios nos hace promesa constantemente. Muchas personas dicen que hay 5,000 promesas, otro 10,000. Depende de la perspectiva de las personas, pero la verdad es que yo digo que hay miles y miles de promesas en la palabra de Dios. Y unas promesas son expectativas, y si es una expectativa se convierte en una esperanza, y una esperanza es algo positivo. Por eso es que yo digo que Dios es el Dios más positivo del mundo, es la persona más positiva del universo, y que no se considera como persona, sino como un ser supremo altísimo. Si tenemos al mejor ejemplo que a quien estamos deseando seguir constantemente. Entonces, si Dios es positivo, si Dios es alegre, tú y yo podemos lograr tener ese mismo carácter día a día con su ayuda. Y como les dije, ¿cómo lo logro? En ese momento incómodo. El momento incómodo en donde nuestros hijos estén derramando algo en el piso, y en ese momento tú y yo tenemos dos opciones: o reaccionar bien o reaccionar mal. No hay otras opciones, solo hay dos. Tú y yo decidimos cómo reaccionar en ese momento. Yo como mamá de 3 siempre tengo ese impulso de llegar a pensar que por gritar voy a lograr tener el control, pero sucede absolutamente todo lo contrario. Cuando yo grito es cuando yo estoy demostrando que he perdido el control. Y eso lo aprendí con el tiempo, porque no es algo que uno nace sabiendo todas estas cosas. La verdad es que me tomó podcast y escuchar muchas personas de psicología, me tomó a estudiar el trabajo social para poder entender las emociones y entender que son necesarias sentirlas, pero no es bueno dejar que ellas nos guíen. Recuerda una cosa: sentir la emoción de la ira es normal. La vamos a sentir porque la palabra de Dios dice: airaos pero no pequéis. El problema no es molestarme, el problema es qué yo hago con esa molestia. ¿Dejo que esa molestia controle lo que va a salir por mi boca, o dejo que el Espíritu Santo a través de sus frutos en mi vida produzca eso hermoso y yo pueda reaccionar con una actitud positiva y apacible? Es un reto, les digo la verdad, no lo he logrado por completo, pero es un proceso. Ahora les puedo decir que comparándome de hace 4 años atrás a ahora, viendo la diferencia de la Julie de hace 4 años y la Julie de ahora, veo una gran diferencia en mí. O sea, he visto la mejoría. Ahí está la clave. No se trata de yo cambiar de la noche a la mañana. No se trata de que tú conociste hoy a Dios y ya mañana vas a ser la persona más positiva, más alegre del mundo. Cero ansiedad y cero miedo en tu vida. No, eso no es lo que pasa. Eso no sería algo realista, y de verdad que no es lo que Dios nos dice en su palabra. Es un proceso. La palabra de Dios nos dice que el que comenzó la buena obra en tu vida y en mi vida, la irá perfeccionando hasta el día de su venida. Él claramente nos está diciendo: yo comencé la obra en tu vida, yo comencé la obra, pero Él está diciendo más adelante: la estoy perfeccionando. Claro que Dios puede obrar en tu vida inmediatamente, pero Él sabe que tú y yo no somos tan fáciles. En ocasiones somos un poquito tercos, y a veces no fluimos como a veces debemos de ir fluyendo. Así que aunque Dios puede obrar en tu vida y en mi vida inmediatamente, también Él desea que tú y yo seamos totalmente dependientes de su gracia, totalmente dependientes de su amor, entendiendo que tú y yo necesitamos misericordia todos los días. Imagínate que tú y yo fuéramos ya perfectos y estamos perfeccionados completamente. Nunca vamos a necesitar a Dios. Y por eso es que Dios nos mantiene, mira, en esa línea de humildad. En esa línea de humildad que a mí siempre en lo personal me mantiene bajita.
Yo digo, Dios, gracias, gracias porque te necesito. Gracias porque si yo no siento que no lo tengo todo controlado, si yo sintiera que lo tengo todo controlado, entonces no estaría entendiendo que yo necesito de un creador todopoderoso diariamente en mi vida. Gracias por esos momentos que suceden en mi vida que me incomodan, pero están produciendo los frutos de tu espíritu en mí. Gracias Dios por enseñarme a ver la vida desde una perspectiva diferente cuando me sucede algo incómodo en mi vida. Y es que la incomodidad no nos gusta a todos, pero es lo que nos ayuda a madurar como personas. Tú y yo estoy segura que tú quieres madurar en tu vida y algo que he aprendido es que la edad no demuestra que hemos madurado. Tú y yo podemos tener 60, 70, 80 años, pero la edad no define que tú y yo seamos personas sumamente maduras. Lo que define que tú y yo somos personas maduras en Dios y en lo natural, en una situación difícil, es los problemas en nuestras vidas. Mientras más tú y yo hemos sido procesados en la vida, es cuando más nosotros vamos a ir madurando. Pero no solo es pasar el proceso, porque esto es muy importante. No es solo pasar el proceso, sino es pasar el proceso con Dios y dejando que Dios te procese, dejando que Dios te forme y dejando que Dios exprima lo mejor de nosotros en esa situación, con el propósito de sacar la esencia que Él puso en ti y que Él puso en mí. El primer punto para nosotros renovar nuestra mente es memorizando la palabra de Dios en nuestra mente, porque en ese momento incómodo es cuando nosotros la vamos a recordar. Por eso es muy importante memorizar la palabra de Dios, que esté bien grabada en nuestra mente, para que no la olvidemos en los momentos difíciles, para que no la olvidemos en el momento incómodo, cuando estemos en un momento con una persona que es sumamente negativa o que estemos con un amigo, una amiga que piensa tan diferente a nosotros, que actúa tan diferente a nosotros, pero a la misma vez nosotros no juzgarlos, como dice la Biblia. Amaos unos a otros y sopórtense unos a otros. A mí me encanta esa palabra que la tengo memorizada en mi mente porque dice sopórtense. O sea, Dios sabe lo insoportable que a veces podemos llegar a ser tú y yo. Y mucho más cuando vivimos bajo un techo, se convierte a veces en ocasiones un poco insoportable en el sentido de que hay dos personalidades diferentes viviendo en un mismo lugar y claro que va a haber fricción porque ya hay comodidad, ya hay comfort, ya hay como mucha confidence, mucha confianza y donde hay mucha confianza en ocasiones también hay mucha fricción. Eso puede pasar en todo tipo de relaciones. Por eso es muy importante memorizar la palabra para que así entonces cuando uno pueda recordar, ok, espérate, la palabra blanda quita la ira. ¿Ves lo importante? Porque en el momento que cuando tú y yo vamos a decir algo, decimos, espérate, yo no quiero lastimar a esta persona, yo quiero tener paz en este lugar, pues yo tengo que hablar con calma, no dejarme llevar por las palabras que me están diciendo, porque entonces yo estoy haciendo lo mismo que esta otra persona. No está habiendo ningún tipo de diferencia y eso no es lo que queremos lograr. Queremos un ambiente de paz. Nuestros pensamientos tienen que ser renovados en la palabra de Dios. La palabra de Dios quita la ira. Hay un gran ejemplo que les estoy dando. ¿Cómo renovamos nuestros pensamientos? Sustituyendo un mal pensamiento por un buen pensamiento. El mal pensamiento, tú me gritas, yo te grito más duro. El buen pensamiento de la palabra de Dios me dice, la palabra blanda quita la ira, me dice todo lo contrario, me dice tú habla calmada y toda la ira de esa otra persona se va a ir. Y eso me ha pasado, yo lo he notado muchas veces. Hay veces que siento que hice un gol en eso y otras veces que ponché la bola, o sea, no lo logré. Pero no se trata de uno frustrarse y decir, ¿sabes qué? Ay, no me salió hoy, de verdad, ya para qué lo sigo intentando, para qué sigo intentando de mejorar en Dios, para qué sigo intentando de ser perfecto si no lo logro. Es que Dios no te ha pedido a ti y a mí que seamos perfectos. Dios te ha pedido a ti que te entregues en sus manos porque Él es el perfecto y Él es el que te va moldeando a ti y a mí
poco a poco, día a día, paso a paso. Así que es un proceso. Recuerda, tente paciencia. Eso es parte de la renovación de la mente, es tenernos paciencia. Ten paciencia contigo mismo. No seas tan dura o tan duro contigo mismo. Ten paciencia. Puede que hoy no lo lograste. Mañana es otro día, como yo le digo mucho a mis hijos. Mañana es otro día para tú volver a intentarlo otra vez. Qué bueno que Dios nos dio la oportunidad de poder mejorar cada día. Si hoy no salió bien, arrepiéntete, di Dios, perdóname. Eso es parte de la madurez. Aún en las relaciones esto funciona. Cuando tú y yo fallamos, es de personas maduras decirle a esa persona, mira, perdóname por haberte fallado. Eso es la capacidad de hacer nuevos caminos también en nuestros pensamientos, de ser maduros. Entonces, Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento que en ti persevera porque en ti ha confiado. Es un versículo poderoso porque dice que cuando tú y yo perseveramos en Dios es cuando vamos a lograr. Dice, tú guardarás en completa paz aquel pensamiento que en ti persevera. O sea, hay paz cuando perseveramos en Dios. Hay paz, hay una paz que Dios está prometiendo para ti y para mí cuando perseveramos en confiar en Dios. No es confiar en, ay, bueno, yo estoy ganando buen dinero, voy a poder lograr comprar las cosas. Cuando todo está bien, es muy fácil estar tranquilos, pero cuando las cosas no van bien, ahí es cuando nuestra barca se mueve y ahí es cuando más nuestra fe se pone a prueba. Por eso es muy importante, como dice aquí en Isaías 26:3, persevera en Dios. O sea, Dios nos está prometiendo a nosotros que Él va a darte paz cuando tú y yo decidimos perseverar en Él. Ahí es cuando hay buenos pensamientos, ¿verdad? Porque dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento. O sea, nos está dando varias claves. Persevera en un buen pensamiento. Hay algo de Martín Lutero, una frase de Martín Lutero que a mí me encanta mucho y es, no puedo evitar que los pájaros vuelen alrededor de mi cabeza, pero sí puedo evitar que aniden en ella. Tú y yo no podemos evitar que lleguen los malos pensamientos, en otras palabras. No podemos evitar que los malos pensamientos lleguen o que las personas negativas a nuestras vidas lleguen. No podemos evitar que el clima cambie. No podemos evitar que el jefe sea malo con nosotros o que tal persona sea de tal manera. No podemos controlar a las personas. No podemos evitar eso. Pero hay algo que sí podemos evitar y es la manera en que como tú y yo decidimos pensar. Hay una historia bien interesante en la Biblia que es la de los espías. Llevaron un mensaje completamente erróneo. Dijeron, no, nosotros no vamos a poder con ellos son sumamente grandes y ellos se vieron hasta pequeñitos delante de ellos. Cuando los otros espías dijeron, ¿qué? No, nosotros podemos con todo, claro que sí, en otras palabras, parafraseando la historia de la Biblia. Y es que hay dos maneras de ver la vida. O la vemos desde el punto de vista negativo, de que no vamos a poder, o desde el punto positivo de que yo puedo con Dios. Tú y yo tenemos una esperanza viva, que está viva, está vigente. Tú y yo tenemos un Dios de promesas fieles, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Dios ha dicho en tu vida y en mi vida se va a cumplir. Él lo ha dicho, porque Él lo ha dicho y porque Él es fiel. Y a lo largo que yo voy leyendo la Biblia, me voy dando cada día más y más cuenta del Dios fiel que yo tengo, que no miente, que cumple cada una de sus promesas, y una de las promesas hermosas que yo puedo recordar y que está palpable cuando llueve es el arco iris. Algo que lamentablemente han dañado, pero que yo sigo creyendo en lo que me dice la Biblia, en la definición verdadera de lo que es el arco iris. Y es la promesa de Dios de que no iba a volver a destruir la tierra con lluvia. Para mí, ahí está una promesa palpable y cada vez que yo veo el arco iris yo puedo recordar que tengo un Dios de promesa, tengo un Dios fiel
en el cual puedo confiar, en el cual puedo sentir paz y mis pensamientos pueden descansar, en el cual puedo sujetar todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, porque Él me ayuda, porque Él me fortalece, porque Él me ha dado la seguridad en su palabra. O sea, yo leo la Biblia y yo siento seguridad, y cada vez que es muy importante leerla todo el tiempo, porque yo me doy cuenta que el día que no la leo, mi fe se debilita. Aunque a veces sí, ya la tengo memorizada en mi mente, pero tengo esos momentos donde necesitaba leerla ese día y no pude por el rush del trabajo, porque no me dio tiempo, me levanté tarde y esos momentos llegan. Pero léela por la tarde, léela por la noche, llena tu mente, ya sea por la mañana, tarde o noche. Hazlo, porque mientras más tú y yo estemos llenos del agua de vida, porque Dios se define de esta manera, y Dios define su palabra como el agua de vida. Cada vez que tú y yo tomamos de esta agua nos vamos a sentir satisfechos, vamos a poder dar a otros. Y qué mejor que nosotros comencemos este año llenos de la palabra, llenos de los frutos del Espíritu, llenos del amor de Dios, en proceso, porque todos estamos en proceso. No hemos alcanzado todo, como decía Pablo. Yo no lo he alcanzado todo, todavía me falta, pero tengo un Dios que está trabajando en mi vida y en tu vida y no se ha rendido contigo, no se ha rendido contigo. Y qué bello saber que tenemos un Dios que no se rinde, no se ha rendido contigo ni conmigo. Ahora, te pregunto, ¿te vas a rendir? Dios te ha dado a ti la invitación y a mí la oportunidad de servirle a Él. Comienza este año recordando que tienes un propósito maravilloso, que eres una pieza fundamental en el reino de Dios, que todo lo que haces es importante. Comienza a renovar tu mente con pensamientos positivos. Si tu matrimonio no está bien, ora por tu matrimonio. No subestimemos el poder de la oración. Tiene poder, la oración tiene poder. Yo he visto milagros en mi matrimonio, en mis hijos, en mi vida. Porque la oración del justo puede mucho. Y no sé por qué a veces cuando una persona nos cuenta un problema nos dice, dos cosas nos dicen. Por lo general me dicen, ora tú porque Dios sí te escucha. Y yo quiero desenmascarar esto y desmentir esto. Primero, Dios no solo escucha a mí porque yo estoy haciendo videos o porque yo estoy haciendo cosas para Dios, aunque mi intimidad solo la conoce Dios y yo, nadie más. Claro que Dios me escucha a mí, pero también te escucha a ti. Tú no eres menos que yo, ni yo soy más que tú. O sea, todos somos importantes y Dios te va a escuchar a ti si oras con fe. Por eso la palabra de Dios dice, la oración del justo puede mucho. ¿Qué quiere decir la palabra justo? Porque a veces escuchamos mucho esa palabra y más adelante quiero hacer un devocional hablando sobre esos versículos que hablan del justo, porque es muy interesante. Llevo días con esa inquietud de estudiar eso y se los quiero compartir más adelante, pero ahora no porque es muy profundo. Pero quiero definirte esa palabra. El justo es una persona que decide hacer lo correcto, aunque no sienta las ganas de hacerlo. Nosotros no hacemos lo correcto porque tengamos ganas. Hacemos lo correcto porque sabemos que es lo mejor para nosotros. Yo no como saludable porque a mí me encanta la lechuga y el tomate, porque si tú me pones en la mesa un chocolate, un bizcocho de chocolate y una ensalada y un tomate, lo más seguro yo te voy a coger el chocolate. Y aquí estoy siendo bien sincera. O sea, yo cogería el chocolate porque me encanta el chocolate, es mi debilidad. Pero si tú me vienes a decir, si yo vengo a escoger y digo, espérate, si me pongo de verdad a decidir por lo bueno, pues claro, yo tengo que pensar en qué es mejor para mí. No es que nunca me como un chocolate, no es que nunca me coma un bizcocho, porque la verdad es que siempre me tengo que comer un chocolate o algo. Es que si me dan a escoger entre una comida sólida, por supuesto que tengo que coger lo que es saludable para mí. Lechuga y tomate y pollo y todo lo que tiene proteína, huevo, todas esas cosas. So, así sucede en nuestra vida, en los pensamientos. Yo tengo que
sacar esa comida chatarra de mi mente, todo lo que es chatarra. Y siento que Dios ha estado también limpiando mi mente. Am, Como dice, como les leí, examínalo todo, retén lo bueno. O sea, es muy fácil contaminarnos hoy en día por las cantidades de cosas que hay en las redes sociales, por tantas formas que podemos ver y observar y luego hacer lo mismo que otros hacen y casi nos convertimos como un copy-paste. O sea, estamos viendo una sociedad tan copy-paste y eso me entristece un poco, pero en lo personal, yo digo, yo no voy a hacer un copy-paste, yo voy a hacer lo original, yo voy a hacer Julie Marie Méndez Pérez, aunque todos estén haciendo lo que tú haces y yo hago, la diferencia la hacemos tú y yo. ¿Qué decides tú llevar y qué legado quieres dejar aquí en la tierra? ¿Qué legado quieres dejar tú en la tierra? ¿Cómo quieres ser tú recordado aquí en la tierra? Yo quiero que me recuerden por Jesús, como decía Charlie Kirk. Yo quiero ser recordada por Yeshua, yo quiero ser recordada por Jesús, que cuando piensen en mí se recuerden de Dios, porque Él es eterno, yo no. Él dura para siempre, yo no. Él sabe todos los pensamientos de nosotros y el clima lo controla Él, yo no. Así que Él es el poderoso, Él es el digno de recibir gloria, Él es el que conoce absolutamente todo este mundo y que lo creó y lo formó. Así que ese es el legado que tú y yo debemos desear dejar en este mundo. ¿Qué tiene que ver el legado con esto? En la renovación de nuestros pensamientos. Cuando tú y yo entendemos que el mejor legado que tú y yo podemos dejar aquí es ser reconocidos por Dios, que Él nos reconozca allá en el cielo y poder que la gente te reconozca por Jesús, ya tuviste el mejor éxito del mundo. Para que tú sientas que lograste todo, mi mejor éxito, sinceramente te lo digo, es tú y yo poder ser recordados por Jesús. Haciendo un resumen de todo lo que hablé hoy, básicamente es que quiero recordarte hoy es que tú y yo tenemos la capacidad de hacer neuroplasticidad, de hacer nuevos caminos, de desaprender para aprender, para insertar nueva información. Tú y yo tenemos esa oportunidad diaria de decidir qué entra a nuestra mente y qué dejamos de sacar de nuestra mente. Tú y yo tenemos esa oportunidad de decidir qué cosas realmente yo quiero en mi vida, qué cosas van a sumar o qué cosas van a restar en mí. Intenta de hacer este ejercicio en tu casa. Pon en una lista 5 cosas que estás haciendo bien en tu vida, 5 cosas que quieres hacer bien, que tú sientes que quieres fortalecerlas y 5 otras cosas que realmente tú entiendes que no, que estas cosas tengo que sacarlas de mi vida porque van a dañar mi esencia, porque van a dañar mi personalidad, porque no me van a llevar a ningún lado. Quiero dejarlos con este último mensaje y es cómo cambiar nuestros patrones mentales, los negativos, a través de la repetición. Algo que me he dado cuenta es que en la palabra de Dios siempre nos dice, no temas y no desmayes, no temas. La palabra no tengas miedo aparece 365 veces en la Biblia, pero algo curioso que descubrí en estos días es que casi siempre en la palabra no temas también aparece yo estoy contigo. O sea, no es solamente el no temas lo que ocasiona algo en nosotros, es que Dios te está diciendo no solo no tengas miedo, sino porque yo estoy contigo. Y la palabra yo estoy contigo la menciona las mismas cantidades de veces básicamente que él no tenga miedo. So, Dios básicamente nos está diciendo no solamente no tengas miedo, sino yo estoy contigo. Y lo dice repetidamente. Porque en la repetición hay cambio en nosotros. Algo que yo escribí aquí es, a través de la repetición, mientras más repitas, Dios, tú estás conmigo, en ti confío, no voy a temer porque tú eres mi salvación, más lo vas a creer. Quiero leerlo otra vez. Mientras más repitas, Dios, tú estás conmigo, en ti confío, no voy a tener miedo porque tú eres mi salvación, más lo vamos a creer tú y yo. Tenemos que ir repitiendo constantemente. Dijimos la primera clave, que fue memoriza la palabra. Una vez que la memorices, tenemos que llevarlo al segundo nivel.
la tenemos, la leemos, ¿ok? La memorizamos, ¿ok? El tercer nivel tenemos que llevarlo al máximo nivel en nuestras vidas para llegar a esa madurez cada día espiritual y tener más resistencia es repite la palabra de Dios en tu mente, repítela hasta que lo creas. La psicología ha dicho que un hábito se crea a medida que tú y yo vamos repitiéndolo constantemente. Muchos de los estudios han dicho que un hábito se crea entre 40 a 90 días. Eso es lo que básicamente, según la psicología, dice que se toma crear un hábito. Asimismo sucede el hábito espiritual y también el hábito de renovar nuestros pensamientos y lograr hacer neuroplasticidad, que es hacer esos nuevos caminos buenos o malos. No sé si vieron la película de las emociones, pero yo amo esa película. Y me encanta porque en esa película muestran claramente cómo es que funcionan las emociones dentro de nosotros. Está la ira, está la alegría, está la tristeza, está el miedo, está la del asco. Hay muchas emociones ahí envueltas dentro de Riley, pero también hay una parte donde presentan esos caminos. Esos caminos es donde están las emociones están guiando a Riley, pero hay otros caminos que son los recuerdos. Esos caminos de neuroplasticidad son recuerdos que tú y yo tenemos a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener nueva información de Dios y poder renovar nuestros pensamientos? Pues como dijimos, sacando y poniendo. A veces hay cosas que aprendimos que definitivamente la podemos preservar y recordarlo por siempre. En mi caso fue conocer a Jesús. Para mí ese fue el mejor regalo que mi mamá me dio cuando pequeña. Yo siempre se lo digo. El mejor regalo que tú me diste fue enseñarme de Dios, porque hoy en día yo he podido superar muchas cosas gracias a que mi mamá me enseñó de Dios, gracias a que ella se sentó conmigo, me enseñó la palabra, ella me ponía, era muy intencional poniéndome música de Dios, canciones de Lily Goodman y lo cuento en el libro también. Fue muy intencional y su influencia hacia mí fue muy buena y positiva en el sentido de lo que ella me daba. La comida que ella me daba era buena, la música que ella me daba era música edificante. Y eso es algo que quisiera hablar más adelante porque yo amo la música, es lo mejor que existe, pero el ritmo es maravilloso, fue creado por Dios. No es algo que lo debemos descartar. Todo el ritmo es creado por Dios y la palabra de Dios lo dice. Adorar a Dios con címbalos resonantes, con flautas, con panderos, con danza. O sea, Dios es claro. Dios no nos limita. Ahora, Dios sí nos dice, o sea, Dios sí desea que nosotros declaremos cosas buenas y que escuchemos cosas que nos edifiquen. Por eso es algo muy práctico que debemos de ejercitar es también nuestro oído. Espérate, ¿esto que estoy oyendo me edifica o no me edifica? ¿Esto que estoy oyendo crea nuevos caminos buenos o me ayuda a pensar mal del hombre? ¿Me ayuda a pensar de manera negativa del hombre? ¿Me ayuda a tener ganas de tener intimidad con otra persona? ¿Me dan ganas de irme de party y beber y fumar o hacer mil cosas? ¿Qué ocasiona eso que estás viendo? ¿Qué ocasiona dentro de ti lo que estás viendo y lo que estás escuchando? Ahí es cuando tú y yo podemos ver y saber si es bueno o es malo, si realmente no lo necesitamos o no lo necesitamos, porque pues lo que no es bueno nos contamina y si nos contamina, eventualmente vamos a terminar dando eso a otros. Vamos a terminar siendo totalmente todo lo contrario a lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Si realmente amamos a Dios, yo sé que una de las metas tuyas y mía de este año va a ser sacar lo que nos estorba del camino, porque queremos estar con nuestro Abba Padre, amén. Así que nada, espero que haya sido clara yo con este podcast, espero que haya bendecido tu vida, compártelo con otros. Mi intención es que tú y yo podamos crecer en la fe, crecer en la palabra de Dios, que podamos recordar la capacidad
que Dios nos ha dado de poder crear nuevos caminos, de desaprender y aprender. No porque tu papá y mamá te hayan enseñado algo, no significa que tú tienes que seguir con eso. Hay cosas que hay que permanecerlas y dejarlas, pero hay cosas que hay que soltarlas. Una familia disfuncional, un divorcio, todo eso declara, rompo con eso. Y quiero leerles algo rapidito antes de terminar, y de hecho quiero terminar con esto. Y es esta oración que hice en mi libro y dice así, y quiero que la puedas leer conmigo y puedas declararla. Abba Padre, creo en tu poder de romper contra todo patrón generacional. No podemos lograrlo sin ti. Ayúdanos a ser libres de toda depresión, ansiedad, gritos, lujurias, hechicerías, peleas, contiendas, robos, mentiras, quejas, abandonos, envidia, alcohol, droga y cualquier otro tipo de adicciones. Tu palabra dice en Isaías 53:5 que por tu llaga fuimos todos curados y sanados. Lo creo con todo mi corazón, mi Redentor, porque no hay nada que sea demasiado difícil para ti. Me declaro libre en el nombre de Yeshua. Amén. Así que declara esa oración en tu vida, declara que eres libre de todo patrón generacional que no fue bueno. Quizás el legado que tu papá, tu mamá o tal familiar dejó en tu vida no fue bueno, pero no quiere decir que tú y yo tengamos que continuar con ese patrón de pensamiento. No quiere decir que tú y yo no podamos desaprender para aprender algo nuevo. No quiere decir que tú y yo no podamos, con la ayuda de nuestro Creador, crear nuevos pensamientos que nos ayuden a lograr la voluntad de Dios, el propósito de Dios y hacer lo correcto para su gloria y su honra. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo podcast.